A nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional, me referiré al hombre y a su tiempo, hombre de Estado y sus primeros pasos en el México independiente, en el convulso y sangriento siglo XIX. Contrario a lo supuesto, soy partidario de la necesidad de desacralizar al personaje para develar a la persona humana, teniendo en alta estima su dignidad y a quien quiso ver en su tiempo, plagado de contradicciones ideológicas y de ambiciones inconfesables, el llamado al servicio público como una misión para unir sin confundir y separar sin dividir, la vocación a la libertad y la justicia de un pueblo herido por la miseria y la desigualdad, un Estado lastimado por la guerra y por los reiterados intentos de despojo, y una nación acechada desde dentro y desde fuera en un intento fatuo e incesante por adueñarse de su ser y su destino nacional. ¿Cuánta falta hace en un momento crítico y de grandes transformaciones como el que hoy vivimos, recordar que la historia como hazaña de la libertad es obra que día a día forjan los hombres de todas las razas, pueblos y de todas las latitudes, y que es tarea de hombres de estudio rescatar el legado de esos pueblos y de esos hombres para después, sin lesión de sus raíces y de su marco histórico, presentarlos a la comprensión de todos, de modo que nutran el patrimonio de las generaciones que se van sucediendo. Juárez se consagró a hacer valer la justicia y a combatir la miseria y la desigualdad ancestral. Supo aquilatar el valor de su formación humanista y su credo liberal, formado por los consejos del padre Salanueva en el Seminario Diocesano y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Al proponer la separación Iglesia-Estado, sembró la semilla de la sana laicidad positiva, un valor democrático que hoy distingue a los pueblos civilizados. Lo hizo adelantándose a su tiempo, al margen de fobias jacobinas y prejuicios antirreligiosos y respetando la libertad religiosa. Apreciar su legado nos puede ayudar en el análisis con serenidad y respeto de las distintas propuestas de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Convencido del valor de la Constitución, las instituciones y la división de poderes y del federalismo como vías para la consolidación democrática, asumió hasta el límite de su propia vida la defensa de la Constitución frente a los promotores del centralismo y la dictadura. Lo hizo como gobernador de Oaxaca, como legislador local y federal, como ministro de Gobernación y simultáneamente como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Respetó la división de poderes, el debate parlamentario y también fue consecuente como presidente, primero interino e itinerante, en respuesta a la dictadura de Comonfort y luego como presidente constitucional, defendiendo la legalidad en sus actos, la soberanía de los estados y al país ante las acechanzas extranjeras. Es hora, pues, de vivir los principios democráticos, las ideas fundamentales que Juárez nos legó ante las nuevas amenazas autoritarias y populistas que violentan la Constitución y la legalidad con desplantes propios de la euforia y el desenfreno del poder. Actos que comienzan a configurar una alerta democrática ante la comunidad nacional e internacional. Así sucede cuando algunos pretenden utilizar con aviesos fines político-electorales el poder presidencial y de las instituciones para intentar controlar, debilitar o violentar la soberanía de un Estado como Tamaulipas. O cuando, negando el diálogo y la división de poderes,
soportados en una mayoría artificial, imponen reformas bajo la consigna de no moverles una coma. O cuando se amenaza al Poder Judicial y se exigen sendas investigaciones que un poder soberano y autónomo tiene capacidad propia de realizar para castigar el atrevimiento de interponer amparos propios de nuestra tradición y sistema judicial, tutelando el derecho de los ciudadanos frente al poder y ante presuntos actos de gobierno ilegales o infundados. Por todo ello, diputadas y diputados, qué bien hace recordar a Juárez para aprender las lecciones que nos da la historia, para contribuir a la reflexión y a la construcción de una agenda de bien común, de unidad y de reconciliación nacional ante la crisis que padecemos, agravada por la pandemia, y ante los nuevos desafíos no exentos de amenazas autoritarias. Compañero diputado, su tiempo se ha Presidenta. agotado, por favor. Deseo que el recuerdo del presidente Juárez no sea vaga nostalgia, ni pretensión de fuga irresponsable e ilusoria a paraísos terrenales al margen de la realidad que nos convoca, que sea fuente de inspiración y tarea esmerada, brega de eternidad por la justicia y la libertad al servicio del bien común, para bien de un pueblo que no acepta divisiones artificiales entre liberales y conservadores y que demanda unidad, paz y reconciliación nacional. Es cuanto, Presidenta Diputada.